Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Domingo 1 de febrero. La semana que termina tuvo un significado especial para nosotros los dominicanos. Pudimos celebrar el 26, el lunes, el aniversario del nacimiento del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, nacido en 26 de enero de 1813. Falleció a los 63 años, el 15 de julio del 1876. El Instituto Duartiano, del cual me honro de pertenecer como uno de sus miembros, estuvo activo. Lamentablemente no pude asistir al levantamiento, a la fijación de una estatua del padre de la patria en la avenida 27 de febrero con Churchill, con Lincoln o con Churchill. Pero me dicen los que fueron, mis hijos especialmente, que el acto fue muy interesante, así como todo lo que se hizo de parte del instituto para recordar al venerable padre de la patria. En San Francisco, naturalmente, Macorís, mi pueblo natal, como siempre, se hacen actos especiales. Uno de ellos, muy significativo, lo preside el presidente de la República y van funcionarios de mucho nivel, público interesado y desfile militar frente al ayuntamiento, en el parque. Esto porque es natural. La provincia es la provincia Duarte, la que lleva su nombre. Y el 28, miércoles, mi hijo Juárez coordinó con un grupo de colegas jóvenes abogados la posibilidad, y así se hizo, de pasar 3 documentales interesantes que él grabó en su momento, hace algunos años. El banquito de coral, desde el momento de la formación de la isla. El otro es muy importante, Patria, y el otro es 3 palabras. Lo exhibieron en el salón del ayuntamiento de actos. Yo no pude tampoco ir, como ustedes conocen la razón. Tengo arresto domiciliario médico. No puedo estar en los lugares muy concurridos porque me están cuidando de los problemas respiratorios y un eventual trastorno de influenza y esas cosas, dada mi edad. Pero me agradó mucho porque se filmó y el acto fue realmente muy interesante. Juárez intercalaba palabras. El acto en sí duró 1 hora y 20. Y el público asistió plenamente, todos los invitados. Y se notó que era una contribución valiosa, muy salida del alma de la familia, en los festejos del mes de la patria y el aniversario de la evocación del padre de la patria. Desde luego, debo decirle
que esas fechas son muy importantes para mí de modo especial, porque tengo tantos recuerdos y ya a mi edad ellos fluyen. Y hoy tomé una decisión de invitarles a ustedes que por favor, si pueden, si su tiempo se lo permite, traten de ver cada miércoles el blog La Pregunta. El programa ya se sabe, es la respuesta. La pregunta, Marino Vinicio Castillo. La pregunta, Marino Vinicio Castillo, sale seguido. Porque al armar esa interrelación entre los dos programas, este televisivo, el otro, un blog por escrito, tal como yo dijera desde el principio, uno complementa al otro. ¿Se quedó algo por decir? El miércoles en la pregunta se recoge. ¿Se quedó algo por consignar en la pregunta? El domingo se puede completar con la respuesta. Y si lo que ven la respuesta pueden ver el miércoles o el jueves, el día que fuera, especialmente los amables televidentes que tanto nos siguen y elogian muchas veces del exterior, nuestros hermanos en el exterior, porque eso completa mucho el contenido de lo dicho hacia el tema de las dos maneras. Y esta semana yo publiqué la pregunta bajo el título, atiendan, ¿mis consejos son quiméricos? Es decir, lo que yo propongo es una quimera. Lo único que respondo es que no están ideologizados, brotan del alma. En el de esta semana, como era la semana mayor de la patria nuestra con el nacimiento de su padre, yo cité algo que parece perdido. Sin embargo, yo lo he llevado siempre porque el episodio fue interesante. Tanto que todavía cuando lo recuerdo siento emoción. Un presidente venezolano, Luis Herrera Campín, social cristiano, pronunció un discurso de Estado en ocasión de su visita al país. Y pronunció un discurso muy interesante. Se emocionó mucho al grado de que hubo un momento en que se le quebraba la voz un poco. Y eso naturalmente para el que sigue esas cosas lo marca. Y yo recordé cómo el presidente venezolano Herrera Campín evocó tanto a Bolívar como a Duarte. Ambos, decía en un momento, fueron amortajados con camisones ajenos. Bolívar, con toda la gloria de la guerra, ya asediado, marcado por la tisis y la muerte en Colombia, al terminar, él dice, como Duarte,
a este lo trata, y en cuanto a Duarte, pero lo de Colombia y Bolívar, así como estaba Bolívar en un profundo ejercicio de su espíritu profundo, eso era más o menos. Tanta gloria en la guerra, pero moría con amargura. Y decía amargamente, he arado en el mar. Leyendo todos los documentos finales de él en Santa Marta de Colombia, uno se fortalece. Y yo he dicho muchas veces, cuando usted tiene una idea, una ilusión, usted posiblemente sea desconocido, despreciado, no oído, no incurre en el desencanto. Busque declaraciones, gestos, afirmaciones de sus mayores, los padres de la patria, que ahí están de algún modo fijadas las normas trascendentales de una patria creada por ellos, dirigida por ellos. Si hace el tránsito al presente y al tiempo que media entre este presente y aquel, usted puede evaluar cómo se ha comportado la historia desde el tiempo de la gloriosa consagración de la independencia hasta el presente, en todos los órdenes. Bolívar, ese he arado en el mar, un juicio muy severo, amortajado con camisón ajeno. Usted hace el tránsito al presente y observa las épocas en que ha habido corrupción imperdonable en las naciones independientes gobernadas bajo el régimen democrático. Entonces usted mide mejor hasta dónde alcanza la diferencia entre el tiempo soñado que se asumiera como sacrificio y la realidad. Y ahí tienen motivos para hacerse autocrítica, para no transigir en acuerdos políticos dañinos, maliciosos. Usted se agarra Duarte. Por ejemplo, en la corrupción yo siempre he tenido ver un pensamiento escrito. La ética en el trato de los políticos nuestros, solo hay que ponerle un recordatorio de lo que Duarte hiciera, la rendición de cuentas. Rendición de cuentas, pero de centavos. Luego de haber participado en actividades y haber recibido fondos de naturaleza pública. Entonces usted lo pasa al presente y dice, ay Dios mío. Duarte podría decir también con mucha propiedad, he arado en el mar. He arado en el mar, porque los escándalos, los saqueos, cuanto más grandes han sido, y los del período 12-20 fueron horribles, todavía se están por conocer.
De ahí surgen las inconductas peores, impunes, soberbias. Diciéndole al pueblo, cuando salen, después que pasan el susto de los primeros momentos, cuando comienzan a aparecer los escándalos, al lograr que no haya consecuencias para él o para ellos, van ganando soberbia. Perdonados, amnistiados por el poder. Es más, hay una teoría, hay uno de los que fuera presidente que dice que los expresidentes no se deben jamás juzgar. Son sagrados. Imagínense qué mentalidad. La distancia que hay entre la rendición de cuentas de Duarte, que por cierto no lo citó nunca, lo ignora. Y el presente impune, pidiéndole cuenta al pueblo de lo que el pueblo le debe. Así lo dijo cuando salió, cuando pasó el susto. El pueblo dice, vengo a cobrarle al pueblo lo que me debe. Y ahora hace arrogancia, manifestaciones de la pulcritud del manejo de los fondos que él hacía, cómo le rendían los fondos de los dineros. Y hay algunos observadores severos que le ponen, ¿cómo no? A usted le rendía el dinero, y a su hermano también, y a sus cuñados también. Por Dios. Entonces, asirse a las manos del padre de la patria para examinar con más precisión situaciones actuales, sin descartar todas las que le anteceden. En el tiempo, uno dice, en gran medida aró en el mar y araron los trinitarios y araron todos los mártires y araron todas las glorias de la guerra. La misma de Restauración que había sido entregada a la independencia de España. Y entonces vino la guerra, que fue más lejos en las armas. Y hizo libre la patria nuevamente. Todo eso queda como en un vacío. En algo, una especie de qué sé yo, un zafacón para echarlo al olvido. Porque ahora hay nuevos héroes. Están refundando la nación. Dios mío. El hecho es que a Duarte, el presidente Herrera Camping decía, y en cuanto a Duarte, modesto y anónimo, fabricando pequeñas velas para su subsistencia en Venezuela. Y él, que había instruido desde Venezuela a su hermana Rosa que vendiera todos los bienes de la familia para la lucha por la independencia. Estuvo a punto de ser fusilado. Un nuevo exilio después de lograda. Yo digo, fusilado por el país nuestro, que es Santana. El guerrero, pero que cometió cosas como Santana. Fue en la guerra de independencia importantísimo. Pero le falló la fe. En la obra no se la podía tomar por guerra. El otro era el sueño, el ideal, el que la imaginó y el que la diseñó y el que desde la Declaración de los Pueblos del Este, el 16 de enero de años antes, un 16 de enero, la fraguaron. Es decir, que pasamos un día de Duarte, yo diría más cálido, más interesante, porque nos involucramos en las celebraciones. En esa pregunta que yo recomiendo de este miércoles pasado, naturalmente,
los temas esenciales, Venezuela, las relaciones que ha habido siempre en los azares políticos nuestros y en los de Venezuela, los exilios, cuando en el 28 vinieron de Venezuela políticos importantes huyéndole a la crueldad de Gómez, los políticos y personas importantísimas nuestras que se fueron a Venezuela y acogidos con los brazos abiertos durante los 30 años de Trujillo. Es decir, sentí que la semana se prendió mejor. Y es lástima que no tengamos un mecanismo de divulgación como los que existen, funcionando todavía. Porque los jóvenes, muy jóvenes, son tantas las tentaciones y las licencias del tiempo moderno, como que pierden noción de qué es lo que se celebra. Bueno, ese caso que yo pongo es penoso. Pasa un periodo presidencial y el candidato que gana, ni en los discursos de campaña, ni en el ejercicio de poder. Y creo que una mención muy escasa al despedir los discursos en asamblea, hizo mención de Duarte. Bueno, un tiempo incluso en que se le eliminó este escudo a esa cruz, a esa bandera. Y andan haciendo alarde de que ellos son guías. Dios mío. Bien, vamos a ver ahora cómo anda el vecindario. Como siempre, Haití, irremediable. El gobierno que formara, que yo llamo el esperpento, de 10 miembros, 6 meses cada uno, un esfuerzo falso de Caricón, pero se admitió como tal para suplir la falta de Estado en Haití. Se han vencido los plazos, están ya para salir, pero no se sabe quién lo puede sustituir. Las elecciones programadas, un desastre. Dios mío. Surge un pensamiento y a mí me da cierta esperanza de que ese desorden, ese caos, esa situación impregnada de ese asesinismo de las pandillas genocidas, porque han sabido ametrallar aldeas completas sin motivo. Marco Rubio, secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump, que está encargado considerablemente del futuro inmediato de Venezuela, que ha tenido trato ya con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, ya presidenta, por motivo de lo que ocurrió con Nicolás Maduro, que todos sabemos. Marco Rubio le dice a esos señores del gobierno, llamémosles por comodidad el lenguaje del gobierno, del grupo de 10 que estuvo supuestamente gobernando, mientras las pandillas lo desmentían con su presencia en la capital y en todas partes. No pueden remover ni sustituir al alcalde, al primer ministro, Alix Filamé,
que no es de agrado, como siempre allá nunca se sabe por qué, el porqué de las cosas, de los que se le vence el plazo y tienen que salir. Marco Rubio le advierte, no pueden destituirlo, removerlo. Parece que han tenido conversaciones y de algún modo ha logrado la confianza en principio, porque con ellos no se puede tener confianza nunca, con los políticos haitianos y con los empresarios menos, porque todos sabemos lo que hay en el trasfondo. Todos esos capitales en general son de las mafias. Ahí hay un testaferrato económico increíble. Marco Rubio dice, no, Haití no hagan eso. Una reprimenda. Cierta esperanza, dije, me despierta porque estaba como medio confundido. Yo digo, caramba, qué cosa. Haití es un foco tremendo de trastorno, lo ha sido siempre. El MINUSTAH se fue después de 13 años y el desencanto de las tres potencias que manejaban la geopolítica de la isla salió tan desagradado que llegó a decir, nos vamos y no volvemos más. Ahí no se puede hacer nada, ni ayuda siquiera, porque lo que va como recurso se pierde, se los roban. Y no hay seguridad, bueno, un desastre. ONU ahora anuncia que está registrando su presencia. Ya habían anunciado que hay 18 estados que están dispuestos a aportar soldados para formar una otra versión del MINUSTAH. Pero una cosa lleva a la otra. Me lleva esto a un recuerdo doloroso de Haití, que realmente me conmovió mucho. Y le puse algunas notas en mi corazón para recordarlo. Y hoy lo recuerdo. Y hoy lo destaco. Emocionado, triste. Un chileno, oficial de su ejército, el de Chile, el segundo comandante del MINUSTAH, que saliera 13 años de permanencia sin ninguna actividad frente al crimen de lesa humanidad, según ONU, de la droga y su tráfico. Ricardo Toro Tazara perdió a su esposa, María Teresa Dowling, en el devastador terremoto de Haití del 12 de enero del 2010. En ese momento se desempeñaba como segundo comandante de las fuerzas militares de la misión de paz de la ONU. María Teresa Dowling falleció más después en ocasión del colapso del Hotel Montana en Puerto Príncipe. Le digo a mi auxiliar, doña Grisel, consígame la noticia de esa muerte. Y le confieso, amigos generosos y queridos de la respuesta, que cuando estaba oyendo una entrevista que le hicieran a ese coronel, estuve a punto de decirle a doña Grisel, pare. No puedo ir con eso. Qué cosa más conmovedora. Ese oficial chileno dio una demostración de su condición de militar verdadero. En el terremoto, él mismo dice, y ahora lo creo, que la fuente de él no la tuve,
el horror, 200.000 y tantos muertos y no sé cuántos despavoridos, heridos, un desastre. Estaba al frente de la emergencia. La esposa lo estaba visitando desde Chile. Al general Ricardo Toro Tazara lleguen mi respetuoso reconocimiento. La muerte de su hija María Teresa, de su esposa María Teresa Dowling, el 12 de enero del 2010. Lo más grave fue por lo que mandé, estuve a punto de mandar, no me lea más. Él siguió trabajando en medio de emergencia. Tenía la idea de que su esposa estaba con su hijo Ricardo, que había ido también de visita en algún lado del sur de Haití, porque eso fue lo que dijeron al despedirse en la reunión familiar. El hijo, por alguna razón, fue al sur, ella quedó y se fue al hotel. Recibe la noticia de que la están buscando. No se separa de sus funciones. Cumple su deber. Le dicen compañeros oficiales que estaban participando en la búsqueda de personas. A los 10 días, él estaba trabajando con todo lo que fue la ruina del terremoto. Pero ella no aparecía. Lo llaman. Dice, lamentablemente, general, hemos encontrado el cadáver de su esposa debajo de los escombros del Hotel Montana. Ese hombre le narra en una entrevista tiempo después, porque lo respetaron mucho, la relación de ellos, lo que eso significó para él, el deber de trabajar ante ese desastre y no dejar ese trabajo de procuración familiar tan sagrado, porque estaba obligado a hacerlo. Cuando se encuentra con esa noticia, lo que él expresa en esa entrevista, increíble. Esto lo pensé en la mañana cuando hacía la guía del programa. Doña Grisel, como siempre, muy eficiente, me buscó la entrevista, desgarradora, y hace alusiones muy respetuosas, desde luego, de su misión. Y ahí se describe, en medio de ese dolor, por qué Haití es tan difícil, tan trágico, tan desgraciado. Él no le hace reproche, claro está. Cuenta su relación de amor con su esposa y su familia, su experiencia. Lo están homenajeando al año. Y él no expresó lo que en el fondo todos ellos, oficiales de Minestah, sabían, que estaban limitados en el cumplimiento de su deber. Restauración de la paz y aseguramiento de la seguridad pública. Droga, nada. Han oído ustedes tantas veces decir, una camioneta pasando cargada de droga, que se para con una camioneta que viene cargada de soldados. Los soldados tienen que limitarse a ver la droga que va impune. Yo me decía, ¿cómo es posible que Donald Trump,
ese coloso, ese arrogado jefe de Estado que está imponiendo ejemplos históricos, buscando la paz y los mejoramientos de los desastres de los gobiernos con sus pueblos, no haya podido, con esa información que tiene, disponer. Ese cáncer hay que suprimirlo, hay que organizarlo. Nosotros tenemos los medios para hacerlo. Claro, las fuerzas especiales norteamericanas en 3 días toman eso. Y habría entrega voluntaria de armas por miles para desagrado de quienes proveyeron las armas. Y por ahí podría comenzar una normalización. Pero, naturalmente, fondos que se apliquen, vigilancia, tutela. Hay un organismo destinado especialmente a hacer la contraloría del gasto de los recursos que se provean. A ese pueblo hay que rescatarlo de la miseria y la muerte. Yo me decía, caramba. Sin embargo, al ver la atención que Marcos Rubio le pone al trastorno político de la organización del poder, me animo y digo, caramba, va a aparecer la corrección, la rectificación de tanta barbarie. Estados Unidos, incluso por interés propio, porque es un almacén de droga desde hace décadas. Yo estoy cansado de citarlo, pero lo respeto porque quiero insistir en las cosas que creo, sabiendo que eso está en manos de la mafia, no de la mafia simplemente que es tan grave de México y Colombia, sino de las propias mafias mayores, incluyendo de las familias de Estados Unidos. Porque he contado la investigación de la Comisión del Senado, el interrogatorio de John F. Kennedy a Salvatore Bonanno en el 57, diciéndole, nosotros controlamos Haití totalmente, confesándolo. Está en los archivos del Senado. Qué raro que Donald Trump no ha hecho, después de declarar los carteles terroristas. Ese es un acto que incluso un testimonio del presidente Petro vino a confirmar que se sabía. Droga de la PUC de Colombia, Catatumbo, pasa por Venezuela, llega a donde toda la droga, Haití. Pero no tiene infraestructura para embarcarla, reembarcarla. Se almacena y de ahí a República Dominicana, que sí tiene aeropuertos internacionales, puertos de transbordo internacional. Y eso ha creado una situación bien difícil. El hecho es que un tema atrae a otro, un recuerdo atrae a otro. Y yo he insistido mucho en recordárselo. Y ahora lo hago con cierta ilusión. No temo tanto ser desoído. Y pienso que para que Haití se pueda salvar, y no solo Haití, para que República Dominicana deje de padecer los peligros inmensos que eso significa, y con ello en el vientre de Estados Unidos las dos, va a actuar Donald Trump. Pero un recuerdo trae otro, una noticia trae otra.
porque es un río incesante de noticias y de nuevas informaciones. Presidente Díaz-Canel de Cuba, vestido de militar, revolucionario. Yo no había visto mucho vestido de civil, pero los tanques de guerra de Cuba, con el camuflaje saliendo de sus cuevas, la guerra, y le responden en forma muy dura a Donald Trump, que vengan, nosotros vamos a guerrear aquí, con nosotros no es lo mismo de lo que pasó en Venezuela. Algo del mismo nivel de Teherán y de Irán. Si vienen, vamos a pelear. Ellos tuvieron una experiencia gravísima y eso importantizó a Cuba como nadie se imagina, de que en la crisis de misiles, aquel debate entre los Kennedy hermanos y Khrushchev y las flotas en el Atlántico, con el arsenal misilístico que había en Cuba, que iba a ser aumentado y se entendía que iba a traer el arma, la atómica. La crisis de los misiles que estuvo a punto de llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Y la otra noticia, el Gerald Ford, que lo habían sacado del Caribe porque parece que iba a sumarse a la flota que iba al Golfo de Hormuz, al estrecho de Hormuz. Regresó y ha estado en las inmediaciones de Cuba. Digo, ay Dios, pero es que Donald Trump no solo tiene el trastorno de Haití, sino que ha hecho afirmaciones muy duras sobre Cuba. Incluso ha dicho, le vamos a aplicar aranceles insoportables a todo Estado que les venda petróleo o le mande en cualquier condición que sea, pensaba en México, petróleo a Cuba. Óigame, entonces el foco de la atención necesariamente se vuelve a Cuba. Pero con las redes y las cosas, la Cuba que se ve hoy no es la Cuba que permaneció oculta por décadas, porque el asunto hay que contarlo ahí por décadas. Son 66 años bajo el control de una revolución. Murió el líder mayor hace ya años. El segundo, su hermano, parece muy avanzado en la edad. Lo vimos en el enterramiento de los 32 guardaespaldas de Maduro. Los portaaviones siendo, los petroleros, buques, siendo asaltados y llevados a otro destino. La advertencia que todo Estado que le provea petróleo a Cuba será sometido al rigor de aranceles muy altos. Pues parece que el asunto Cuba está en el mismo nivel de Irán. Pero las noticias son incesantes. Hoy, al sentarme aquí, me encuentro con que Donald Trump levanta el embargo petrolero de Venezuela. Y Venezuela en su asamblea aprueba una ley, parece que es redactada de común acuerdo, porque es para darle eficacia y rendimiento mayor al restablecimiento petrolero de Venezuela. Se ve claramente que hay una correlación entre el gobierno de Delcy Rodríguez y el gobierno de Donald Trump. Eso va en favor de Venezuela en una forma increíble y Venezuela necesita, porque está exangüe, está pasando por una crítica situación donde podrían venir sucesos peores que los que han ocurrido.
la guerra civil entre ellas. Y se dividen Fuerzas Armadas más milicias de uno junto a uno de los bandos. Tenemos otros 65 como el nuestro, pero multiplicado por 100. Sin que se vea todavía un coronel Camaño, ni un coronel Fernández Domínguez. Lo que está a Diosdado y los grupos del cartel de los soles. Pero Delcy, muy agredida, muy asediada, ahora la quieren imputar de traición junto a su hermano Jorge. El juicio de Maduro en Nueva York, gravísimo, con uno de los chapos, un chapito de testigo, según ha trascendido. El asunto está que color de hormiga, está peligroso. De manera que yo he querido hacer este programa una especie de cóctel, un popurrí de sucesos que están todos conectados, vivamente conectados. Y los silencios de Rusia y de China. Para rematar el lío, China, el general más importante que tiene sus ejércitos, capturado y sometido a juicio por haber dado información, es una acto de traición que le acusan. 3.000 más militares detenidos en una especie de conspiración contra Ximen. Los papeles que se han descubierto y han llegado a manos americanas es que el 2027 está programada todo el asalto armado a fondo, militar, absoluto, se supone que hasta misilístico, contra Taiwán. Digo, ay Dios. Y en silencio sobre el Caribe, donde ya tienen intereses directos. Deudas por cobrar, petróleo por áreas de exploración como en el Orinoco. Es un área mayor que la isla de Jamaica. Se la concedió Maduro a China. Esto porque no quiero que el programa se rezague, se quede atrás. Leyendo una noticita, otra por allá, no. Es un conjunto de circunstancias en un caldo de caos. A todo esto, la indefinición sobre la paz en Ucrania, por suerte, crece mi reconocimiento cada día a las posiciones tanto de Trump como de Putin. Ahora viene una noticia, sí, ¿verdad? Unión Europea declara terrorista a la Guardia Republicana, considerando que hizo una masacre de la población de Irán, que es lo que sirve de base al argumento de Trump de que van a intervenir y que será mayor que todo lo que han hecho antes. Fíjense cómo se conectan el trastorno del Caribe, el trastorno de Europa misma, Eurasia, Ucrania, y el trastorno Cuba, casi de escala mundial. A nosotros nos toca comprender esa complejidad y actuar. Me alegró saber que el presidente electo de Chile, Kast, estuvo en la frontera. Pienso que el presidente Abinader, al oír su opinión sobre el muro en construcción, le va a poner nuevas pilas para ver cómo lo hace y lo termina antes de él salir. Muro de control para fomentar relaciones organizadas, no el desorden que existe
de inmigración, emigrantes ilegales, y la posibilidad de conflictos armados muy peligrosos en frontera. Porque entonces lo que se vaya a hacer ahí para que el desorden se puede transferir para acá y cuando se le da la vuelta a la cosa, nos meten a nosotros en esa serie mundial de desórdenes, de crisis. Nosotros estamos cerca, al lado de la crisis, con peligros enormes, pero tenemos las instituciones, Ejército, Fuerza Aérea, Marina. El que está más rezagado es el político. Los políticos ni hablan del tema, ni hablan, ni lo tocan. Abinader, el presidente nuestro, tiene que marcar un rumbo propio, una diferencia, como lo hiciera al principio. Yo comencé el muro lo termino y eso va. Y nosotros estamos aquí buscando los medios tecnológicos ya, porque al lado esa fuerza criminal que existe ya disfruta de capacidad para drones, destreza para hacer guerra. Nosotros también tenemos cómo hacerla y devolverla. No hay dudas. Pero ese es el nivel del conflicto. No indiferencia, ni ponernos de tonto a que nos cojan, como decimos en las bases sociales populares nuestras, que nos cojan asando batata. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33 de Claro, a las 11 de la mañana. Y que una vez terminada nuestra versión central, a las 12 del mediodía, Teleimpacto por sus canales 33 de Claro y 22 del cable, nos reproduce a las 12 del mediodía, esta hora que está pasando, y como les dije, tengo que subsanar, averiguar qué está pasando con el segundo programa, porque he visto que está saliendo en la tarde, no a las 9 de la noche, sino a las 3 de la tarde. Y está pasando también. Ah, qué bueno. Me dice el maestro que controla la grabación que no, que ya está pasando a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Dios mío. Acompáñame para que no haya desencanto de verlo. Y claro, estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía, disponible para todos, particularmente para nuestros hermanos en el exterior, nuestra diáspora, que yo lo siento siempre con mucho cariño por su apego a la patria, por su interés de saber de su suerte. Con la gracia de Dios, espero estar con ustedes el próximo fin de semana. Claro, si Dios quiere. Muchas gracias y hasta entonces.